Bienvenidos a este video correspondiente al inicio del segundo módulo del curso eh, de análisis políticas y proyectos. Nosotros comenzamos en unas primeras 3 semanas viendo los contenidos del módulo 1 a partir de unas guías de lecturas y lecturas referenciadas en el aula virtual. Y en lo que vamos a avanzar ahora es en tratar de introducir los contenidos del módulo 2, buscando centrarnos básicamente en ese momento del diseño de los proyectos, en la importancia de ese momento, en una etapa previa a la implementación de una política pública, bajo el supuesto de lo que veíamos en el primer módulo, de que al momento de identificar o relevar problemas en las áreas de actuación del Estado, no siempre es posible establecer criterios objetivos acerca del recorte de ese problema o de cómo se percibe ese problema, ¿no? Los actores involucrados, dijimos, van a tener diferentes puntos de vista acerca de esa problemática que se va introduciendo en la agenda pública. En los ejercicios de los foros, ustedes hicieron ya algunas intervenciones vinculadas con ese ejercicio de identificar un problema en las áreas en las cuales ustedes se vienen desempeñando. Lo que vamos a avanzar en este breve video es en una introducción a esas herramientas que presenta la matriz del marco lógico que tienen ustedes como una de sus lecturas y que de hecho fue objeto de la guía de lectura número 2, para adentrarnos en este momento de la política. Para eso vamos, como hicimos, al igual que hicimos, en el primer video, a apoyar la presentación que estoy realizando con un PowerPoint que, como siempre, va a estar disponible también en el aula virtual para que ustedes puedan consultar y puedan también eh, bajarse y sí, tenerlo como referencia cuando lo deseen, ¿no? Entonces, en este módulo 2 vamos a ver cuestiones vinculadas con la racionalidad del diseño, pensar diferentes opciones o alternativas para abordar un problema, ¿sí? Cuáles son los actores que intervienen, cuáles serían esas reglas que se pueden pensar y algunos mecanismos de control. Centrándonos, como bien decía, en desarrollar y argumentar un poco más respecto a ese manual que tienen ustedes como bibliografía, vinculado con la matriz del marco lógico y las herramientas que presenta esa matriz para pensar alternativas de actuación ante problemas identificados. Es decir, y volviendo a una de las filminas que veíamos en el módulo 1, nos encontramos en estos momentos, en el momento 1 de la identificación del problema y de formular algunas soluciones posibles a ese problema. Hay otro texto de referencia que tienen ustedes también dentro de la bibliografía, que es de mi autoría, y que se refiere justamente al enfoque del diseño de políticas. Allí hay una definición muy interesante de política pública que me parece rescatar y que corresponde a dos autoras estadounidenses, que son Snyder e Ingram, y ellas dicen: las políticas públicas casi siempre intentan que las personas hagan cosas que de otra manera no harían, o permiten a las personas hacer cosas que de otro modo no hubieran podido hacer. Es decir, con esta definición se pone de manera explícita el hecho de que las políticas públicas que diseña e implementa el Estado busca incidir muchas veces sobre el comportamiento de actores individuales, actores colectivos, como pueden ser empresas, organizaciones sociales o entidades financieras, por poner algunos ejemplos, ¿no? De manera tal de que esos actores tengan conductas en línea con lo que el gobierno o el Estado quiere que tengan para justamente solucionar ese problema identificado. O por el contrario, desalentar ciertas prácticas, ciertas conductas, porque el Estado entiende que son problemáticas o que podrían agudizar un problema. Un ejemplo muy sencillo podría entender un poco más esta definición, o podría permitirnos comprender un poco más esta definición.
Por ejemplo, cuando el Estado fija ciertas normas o reglamentos que buscan regular la política vial o de tránsito, ¿no? Es decir, fijando límites máximos de velocidad, fijando que no se puede pasar un semáforo en rojo, estableciendo, bueno, sanciones o penalidades para quienes no observen esas reglamentaciones, de manera tal de desalentar ese tipo de conductas de exceso de velocidad o de cruce de semáforos en rojo. En este caso, se actúa vía sanciones, es decir, aquellas personas que no cumplan con esas reglamentaciones de límites máximos de velocidad o de respetar los semáforos, serían sancionadas y bajo ese supuesto se infiere que el Estado busca desalentar ese tipo de prácticas, ¿no? Concretamente, el momento del diseño de la política pública es esa segunda etapa que veíamos en la primera de las filminas, donde teníamos la política como un proceso. Es un enfoque que al interior de la ciencia política y de las ciencias sociales en general se comienza a consolidar en las décadas de 1980 y 1990 y propone una nueva mirada, una nueva vuelta sobre ese momento del diseño del proceso de políticas públicas para pensar alternativas posibles para solucionar problemas. En la literatura de esa época se planteaba como que la forma en que actuaba generalmente el Estado o los diferentes gobiernos era a partir de analogías o de buscar dentro del set de políticas o del conjunto de políticas que alguna vez había implementado alguna herramienta que le permite solucionar un problema nuevo o identificado recientemente. Esto es, ante el surgimiento de un problema, se veía cómo se había solucionado ese problema en otros momentos y se utilizaban políticas similares, lo que se llama actuar por analogía. Frente a esta tendencia que en cierta medida está presente en cualquier nivel de gobierno y que siempre aparece cuando surge un problema, es decir, este ejercicio de mirar cómo antiguamente se había solucionado un problema similar o cómo se solucionan problemas similares en otras áreas, un conjunto de autores va a plantear la idea de que la selección de políticas, y aquí estoy leyendo lo que señalan Lindell y Peters, que también son dos autores norteamericanos, que dicen, la selección de políticas depende, en primer lugar, de la selección de las metas y de los mecanismos desarrollados para alcanzar tales metas. La política debe hacerse en función de lo que queremos hacer, no de lo que podemos hacer fácilmente. Es decir, estos autores ponen el acento en el momento del diseño, señalando de que es deseable que cuando se identifica un problema, se actúe no solamente buscando herramientas o estrategias de política que en el pasado han sido exitosas, sino que medie un momento en donde se fijen las metas. Es decir, ante este problema, ¿qué meta me planteo yo como gobierno? Yo como Estado o yo como repartición u organismo público. Establecida esa meta, se fijan acciones para alcanzarlo. Es decir, se ponen en la mesa distintos diseños de alternativas para solucionar ese problema en función de la meta que me propuse como área de gobierno. Y en ese análisis de las diferentes alternativas, los autores proponen como una estrategia interesante para pensar cuáles serían esas alternativas, el de identificar, en primer lugar, cuáles son los actores que fijen las reglas, esto es, quién es el responsable dentro de ese nivel del Estado de establecer las reglas que van a estar regulando o asignando beneficios en esa área de política, ¿no? Si los actores que fijan las reglas son órganos legislativos, si hay alguna normativa que respalda a que algún ministerio o alguna secretaría pueda dictar algunos reglamentos o algunas disposiciones para actuar en esa área de políticas. En segundo lugar, identificar las reglas,
Es decir, cuáles serían los objetivos de esa política a partir de la meta que me propongo, cuáles serían los destinatarios o la población objetivo, quiénes pueden participar, bueno, etcétera. Por otro lado, los actores que hacen cumplir las reglas, que no siempre son los mismos que los actores que fijan las reglas, esto es, quienes tienen capacidad de sancionar, quienes tienen capacidad de asignar esos beneficios, etcétera. Y por otro lado, los incentivos, es decir, cuáles son los costos o los beneficios que se les van a asignar o que van a recaer sobre los actores que cumplan o no cumplan con esas conductas que el Estado quiere alentar o desalentar. Entonces, nosotros tenemos dentro de la bibliografía, como señalaba, un manual que es de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que se llama Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas, que fue objeto de esa guía de lectura número 2. Aquí estamos viendo una definición de lo que es la metodología del marco lógico, como una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución y evaluación de proyectos. Y desde esa metodología se propone como 4 momentos analíticos al momento de identificar un problema y pensar alternativas de solución. Cuando decimos pensar alternativas de solución, es decir, pensar diseños alternativos de políticas o de estrategias para solucionar problemas identificados. Esto es elaborar proyectos. Esos 4 momentos, como ustedes habrán visto o habrán leído en el manual, tienen que ver con tres momentos analíticos y un momento más de diseño, ¿no? Los 3 momentos analíticos tienen que ver con analizar los actores involucrados, analizar el problema, analizar los posibles objetivos e identificar luego las alternativas de solución al problema. En el análisis de los actores involucrados, bueno, es un ejercicio que se varía a quienes están en ese área de gobierno y en la cual surge un problema o una demanda sobre la cual hay que actuar, es decir, hay que proyectar alguna posible solución. Se propone como primer momento identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa o indirectamente de la solución de ese problema. Y acá cuando decimos identificar actores, no solamente actores individuales, sino también actores colectivos, investigar para cada uno de esos actores cuáles son sus intereses, cuál es su poder relativo y capacidad de participación en esa arena problemática y por qué motorizarían, por ejemplo, la necesaria solución de ese problema y en un sentido u otro. Identificar su posición, si son actores que potencialmente podrían cooperar o son actores que tienden a generar una arena conflictiva de por sí, obviamente siempre en línea y en función de aquellos diseños de soluciones que ese nivel de gobierno piense, ¿no? Y hacer también un ejercicio de interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados esos diferentes actores con diferentes roles, con diferentes intereses en el diseño del proyecto, de manera tal de que el proyecto tenga desde sus inicios también momentos participativos por parte de todos los actores involucrados. Luego viene el análisis del problema en sí, ¿no? Que lleva también como diferentes momentos. Tratar de identificar lo que se considera que son los problemas principales, ¿no? Es decir, estos son los problemas de los cuales después tenemos que ir haciendo un recorte para atender esa situación que queremos abordar. De ese conjunto de problemas, intercambiar con esos actores involucrados, con otras áreas de gobierno, cuál sería el problema central en el cual nosotros enfocar nuestro proyecto, definir los efectos más importantes del problema en cuestión, es decir, dado este problema se producen estos efectos, anotar cuáles son las causas de ese problema, es decir, cuáles son aquellas variables que permiten explicar de por qué el problema surge. Y acá hay un ejercicio interesante para hacer con el problema que ustedes identificaron en
los foros de intervención que ya tuvimos, y construir lo que desde la metodología del marco lógico se llama el árbol de problema, ¿no? Ese árbol de problema tiene estos dos momentos. Tiene los efectos hacia arriba y tiene las causas hacia abajo. Así hay un ejemplo en el propio manual, el cual copiamos aquí, en donde el problema central identificado es la alta accidentalidad de los automotores. Arriba se describen los efectos. Dado ese problema, hay pasajeros que llegan tarde al trabajo, alta frecuencia de lesiones y muertes, lo que lleva también a una imagen de la empresa desmejorada, una empresa pública de transporte, pensemos, y altas pérdidas económicas. Y abajo se escribe las causas. Si ustedes ven que hay una secuencia de sentido, dadas las causas, las flechas suben hacia arriba, se produce este problema que tiene como estos efectos que están así señalados, ¿no? Acá como causas, bueno, ustedes las pueden ver, algunas de ellas, imprudencia de conductores, calles en mal estado, vehículos en mal estado, bueno, etc. Luego viene el momento del análisis de los objetivos, ¿no? Que como bien señala el manual, ese análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas que recién veíamos en soluciones expresadas en forma de estados positivos. Entonces lo que vamos a tener es un ejercicio de convertir las causas en posibles soluciones, prudencia de conductores, calles en buen estado, vehículos en buen estado, para lo cual tendríamos que renovar los vehículos y mantener adecuadamente los vehículos que mantenemos en la flota. Si esas causas negativas que estaban en el árbol de problemas se transforman en causas positivas sobre las cuales nosotros tenemos que proyectar luego estrategias para que esto ocurra, los efectos van a ir cambiando, de efectos negativos a efectos positivos. Por eso, el último paso de este ejercicio es identificar las alternativas de solución del problema, ¿no? Es decir, dadas esas causas negativas que en pos de objetivos transformamos en positivas, pensar luego cómo definir estrategias para pasar de lo negativo a lo positivo para solucionar también esos efectos negativos en pos de efectos positivos. Con lo cual, en ese momento de pensar las estrategias, se busca actuar sobre las causas y pensar cómo tener conductores más prudentes, tener vehículos en buen estado, etc. Fíjense ustedes que este ejemplo está pensado a partir de una empresa de transporte público y qué estrategias puede darse esa empresa para solucionar esos problemas. Claramente no puede actuar sobre todas las causas. Por ejemplo, no puede actuar la propia empresa en mejorar las calles, sino que debería, sí, articular con el órgano de vialidad correspondiente o con el nivel de gobierno que debe tener una política de mantenimiento de calles, de bacheo, bueno, etc. Bien, este video, como decíamos al inicio, busca introducir este módulo 2. En las próximas semanas iremos complementando esas lecturas con algunos nuevos ejercicios y los invito a seguir participando activamente de este curso. Muchas gracias.